Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite en esta noche estar aquí con cada uno de ustedes. Y aún más por permitirnos traer un tema tan especial, el cual voy a exponer en esta noche. Y como podemos ver aquí, el tema es Historia de la Iglesia Cristiana. A mí como expositora en esta noche, quizá usted sepa qué es iglesia, pero a mí me corresponde explicar el tema, debido a que es lamentable, pero hoy en día hay personas de la iglesia cristiana que no conocen la interpretación correcta de qué es iglesia. O sea, la definición de qué es iglesia no la saben. Y es lamentable escuchar en pleno siglo XXI personas que tú le preguntas qué es la iglesia y te dicen que es el tabernáculo, que son las cuatro paredes. Cuando realmente la iglesia no es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. La iglesia somos usted y yo, que conformamos el cuerpo de Cristo. Somos nosotros los fieles los que hemos decidido servir al Señor. Por eso en esta noche el tema es historia de la iglesia, el tema es de nuestros inicios, de nosotros como iglesia. Para yo desarrollar este tema es necesario empezar por Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? La iglesia no es inventada. La iglesia no surgió como algo por arte de magia, ¿verdad? La iglesia no surgió porque sí. La iglesia, como todo, tiene un inicio. Y este inicio viene con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo como enviado de Dios a la tierra con una misión, ¿verdad?, de rescatar, de liberar a la humanidad, redimirla, viene y nace y cumple con su misión. Jesucristo nace ya en el año 4. Resulta que ya para el año 27, nuestro Señor Jesucristo inicia lo que es su ministerio. Él inicia su ministerio, inmediatamente Jesucristo comienza a predicar y las almas vienen a Cristo. Inició la iglesia. Yo decía ahorita que la iglesia somos usted y yo. Y si somos usted y yo, entonces desde que Cristo comenzó a predicar, ya sea por los milagros o ya sea de forma verbal, todo aquel que aceptó al Señor comenzó con la iglesia. Y ahí se dio inicio a la iglesia. Ya para el año 30, Jesucristo muere a la edad de 33 años. Jesucristo sabía que tenía que partir de esta tierra. Por eso Él, mientras comenzaba con su ministerio, preparó hombres. Vemos que incluso de sus primeros discípulos encontramos a Andrés, encontramos a Jacobo, encontramos a Mateo y muchos de los apóstoles. ¿Qué pasa? Que a estos hombres Jesucristo no solamente les decía que se arrepintieran, sino que también les enseñaba la doctrina, la verdad, porque Él tenía que partir. Y como Él tenía que partir, la iglesia tenía que seguir. Entonces estos hombres era necesario que siguieran con la misión que Jesucristo había empezado. Por eso usted ve que en el libro de Hechos, Él le dice, Hechos 2, Él le dice que no se pueden mover de Jerusalén, Hechos 1, que tienen que quedarse ahí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. También Jesús a esto le dio una encomienda diciéndole que tenían que predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, el Evangelio tenía que expandirse. La iglesia tenía que crecer. Por eso vemos que en el libro de Hechos, y ahí es que vamos al siguiente apartado, que es el Pentecostés. Ya en el libro de Hechos, en su capítulo 2, vemos que aquellos apóstoles, los que estaban reunidos en el aposento, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Esto después de recibir la promesa del Espíritu Santo, se cree que ellos la recibieron 10 días después de que Jesucristo muriera. Si usted puede ver aquí, Jesucristo murió en el 30, ellos recibieron la promesa en el 30 después de Cristo, porque dice en Hechos 1, Jesucristo le decía que no dentro de muchos días iba a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y ahí se da lo que es el Pentecostés. Ya vemos también que Pedro, en su primer discurso, después de recibir la promesa,
se convierte en 3,000 almas. Es decir, que la iglesia comienza a crecer. Vemos también que ahí, en ese apartado podemos agregar, se convirtió Pablo en Hechos 9, usted lo puede visualizar. También vemos que Felipe predica en Samaria y la iglesia comienza a crecer. Vamos al siguiente apartado y es muerte de Esteban. Esto sucedió ya para el año 35 después de Cristo. Esteban fue el primer mártir en morir en la iglesia de Cristo. O sea, de la iglesia de Cristo el primer mártir fue Esteban. Usted se sabe la historia, usted sabe que Esteban hablaba cosas que las personas le irritaban. Ellos estaban en contra porque Esteban hablaba con un espíritu y con una sabiduría inigualable, incomparable, que ellos, su espíritu, no podían retenerlo. Y vemos que ellos lo llevan al concilio y ahí resulta que matan a Esteban. Tenemos los viajes misioneros. Esto pasa en el año 48 después de Cristo. Estos viajes misioneros se dan con el apóstol Pablo. Usted sabe muy bien que Pablo decía en la Biblia que él de todos los apóstoles fue el que más predicó. Realmente con Pablo la iglesia creció bastante. Pablo fue a muchos lugares predicando y llevando la palabra de Dios. Y no fueron ni una ni dos, fueron muchísimas almas las que vinieron a Cristo. Luego tenemos ya la ejecución de Pablo para el año 68 después de Cristo. Pablo, como todo hombre de Dios que cumple con su misión, que desarrolla lo que Dios le ha determinado hacer, al final muere. Esto es necesario, o sea, como todo humano, murió. Tenemos la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, tanto del templo como de la ciudad, por el general Tito. Usted se sabe también eso, incluso Francelis ayer hacía mención de esto, en el año 70 después de Cristo, de que este general hizo esto con el templo de Jerusalén. Por último, ya tenemos la muerte de Juan. Juan muere en el año 100 después de Cristo. Aquí vemos que Juan no muere por una muerte, o sea, no es asesinado, Juan no es decapitado, Juan murió de muerte natural. Exacto, muchas personas dicen que de vejez, pero realmente murió de muerte natural. Ahora bien, yo quiero que presten mucha atención en lo que voy a decir aquí, ya que en esto que voy a explicar a continuación pasaron muchas cosas, que por eso es que usted ve que hoy en día mucha gente no cree en el cristianismo. La realidad, yo estaba en la universidad, creo que el martes, si mal no recuerdo, y yo escuchaba a un señor decir que la primera iglesia fue la de Cristo, fue la iglesia católica, perdón. Pero no tan solo eso, usted escucha a muchas personas que dicen que no creen en el evangelio por todas las cosas que los cristianos le hicieron a muchas personas. Y hoy yo voy a detallar realmente la realidad, el trasfondo de esto que se dice, que usted puede escuchar por ahí, para que cuando usted escuche esto, usted sepa bien de qué es que están hablando y usted no se confunda, porque la realidad es que la gente utiliza el nombre de Cristo para hacer cosas que ellos quieren y que le da su gana, y por eso el evangelio muchas veces es criticado. Para seguir con la historia de la iglesia necesito desarrollar 3 periodos. Ellos son periodo del Imperio Romano, la Edad Media y periodo moderno. Aquí yo voy a seguir la secuencia de la historia general de Cristo. Periodo del Imperio Moderno. Aquí en este periodo vamos a ver periodo del Imperio Romano, sí, disculpen. Aquí vamos a ver algunas persecuciones que se dieron. De hecho, miren el apartado que dice persecuciones. La realidad es que la iglesia no la pasó bonito desde sus inicios. La iglesia sufrió muchas cosas y hoy usted y yo las vamos a aprender. ¿Qué pasa? Que la iglesia, como se desarrolló en un imperio romano, un imperio el cual no creía en esto de Cristo. De hecho, más adelante voy a hablar de eso, pero una de las cosas que hacía que los emperadores llevaban persecuciones a los cristianos era la actitud de que ellos creían
en Jesucristo. Usted sabe que el imperio no creía en eso, el imperio tenía muchos dioses, entonces era algo muy contradictorio que estos cristianos vinieran ahora con una creencia, con una doctrina de que en Jesucristo, de que un tal Jesús hay salvación, de que un tal Jesús murió por mí. Y eso hacía que los emperadores llevaran persecuciones contra los cristianos al ver la actitud de ellos, ya que no solamente cristianos judíos, sino que del imperio romano, muchos cristianos que se convertían a Cristo no creían en las creencias imperiales. Una de las persecuciones fue con Nerón. Nerón, emperador, está desde el año 54 al 68 después de Cristo. En el año 64, el emperador Nerón incendia Roma. Y dice que fueron los cristianos. Buscando ocasión para castigar a los cristianos y perseguirlos, dice que fueron ellos. Esto no solamente provocó que los cristianos lo acusaran, sino que también lo castigaran. Y muchos de esos cristianos fueron quemados, muchos fueron tirados a las fieras para morir por ellas. Incluso en ese año, en el 68, es que muere Pablo. Se decapita a Pablo. Está también Domiciano, este emperador que fue desde el año 81 al 96 después de Cristo. Decía que los cristianos eran ateos. Los acusaba de ateos. Esto significaba que ellos no adoraban los dioses imperiales. Entonces él dijo que eran ateos para perseguirlos y acusarlos y al final terminar con los cristianos. También tenemos al emperador Trajano, el cual llevó una persecución. Está desde el 98 al 117 después de Cristo. Uno de los mejores emperadores, claro que sí, pero decía que se tenía que cumplir las leyes imperiales. Por lo que decía que la iglesia cristiana era una iglesia secreta y la acusó, y no solamente la acusó, sino que también la castigó con fuertes torturas. Tenemos a Marco Aurelio, 1661 al 180. Consideraba la manutención, o sea, que se tenía que mantener la religión, pero entonces no apoyaba, sino que impulsaba a las persecuciones de los cristianos. Incluso fue tan fuerte la persecución de este emperador que hubo una mujer llamada Blandina, la cual dijo: yo ciertamente soy cristiana y entre nosotros no se hace ningún mal. En otras palabras, esta mujer decía: yo solamente sirvo a Cristo, yo no estoy haciendo ningún mal. Pero los emperadores no veían eso. Ellos no veían que los cristianos sirvieran a Cristo, ellos veían esto como una rebelión y ellos tenían que arremeter contra esto. Y por último tenemos a Diocleciano. Diocleciano fue en el año 284 al 305. Fue la última persecución imperial, pero fue la más fuerte que pudo haber. Duró 10 años buscando a los cristianos donde sea que estuvieran, ya sea que estuvieran en selvas, en montes, en cuevas, lo buscaba, no le importaba, para arremeter contra ellos. Muchos en esta persecución pasaron cosas que ustedes ni se imaginan. La realidad es que las persecuciones en ese imperio contra los cristianos fueron terribles. Quise mencionar esas 5 porque fueron las más fuertes. Realmente hay muchos emperadores que dieron con muchas persecuciones, pero yo elegí hablar de esos 5 porque si me pongo a hablar de todas esas persecuciones aquí, créanme que nos vamos súper tarde. Ni sé a qué hora nos iremos. Bien, el siguiente apartado es padre de las iglesias. Usted sabe que el padre de la iglesia era el obispo. En otras palabras, era el pastor, sacerdote de la iglesia, el que dirigía la congregación. Entre estos padres, quiero mencionar 5 específicamente. 5 que a mí me impactaron y sé que también a usted lo va a hacer. Porque fueron hombres que, a pesar de las persecuciones que estaban viviendo, incentivaban a la iglesia de que, a pesar de que estuvieran en el imperio romano y le estaban haciendo lo que le estaban haciendo, tenían que seguir con lo que estaban confesando, tenían que seguir con su fe y con su doctrina. Aquí tenemos a Policarpo. Fue desde el 69 hasta el 156 después de Cristo.
Este fue discípulo de Juan y obispo de la iglesia de Esmirna. En la persecución ordenada por el emperador, fue arrestado y llevado junto al gobernador. A este se le ofreció su libertad si maldecía a Cristo. ¿Y saben lo que este hizo? Se le estaba ofreciendo la libertad. Y yo le voy a decir algo, yo quiero que usted se detenga un poco aquí y piense. ¿Quién no va a querer su libertad? Tenía que ser una persona que estuviera muy convencida de quién era Cristo. Tenía que ser una persona que amara a Cristo de verdad. Que en un momento así, a pesar de que le estaban ofreciendo su libertad, él dijera que no iba a maldecir a Cristo. Entonces nosotros comparamos eso, y no es que voy a predicar, pero quiero que se lleven esto en esta noche. Muchas veces a nosotros nos pasa cualquier cosa y negamos a Cristo. Y este hombre no le importó lo que le venía a él, sino que siguió con Cristo y no lo negó hasta el final. Este hombre, ¿saben lo que dijo? 86 años yo he servido a Cristo y él nunca me ha hecho un mal, porque yo he de maldecir a Cristo. Pero muchos cristianos, ¿qué hacen? Piensa usted en esta noche, ¿qué hacen muchos cristianos? No maldicen a Cristo, sabrá Dios lo que hacen. Quizás se van hasta más para allá por su libertad. Pero déjenme decirle que estos primeros cristianos no eran así. Amaban verdaderamente a Cristo. Pero seguimos con el estudio ahora, porque es un estudio, no es un mensaje. Ignacio, otro padre de la iglesia, fue desde el 67 al 110 después de Cristo. También fue un discípulo de Juan y obispo de la iglesia de Antioquía. Cuando el emperador Trajano visitó la iglesia de Antioquía, en la cual él estaba, ordenó su sentencia, incluso hasta su juicio. Ordenó a que lo llevaran a las fieras y que sea muerto por ellas. ¿Y sabe qué hacía este hombre cuando iba de camino? Escribió una carta a la iglesia de Roma y le dijo lo siguiente. Escuchen lo que hizo este hombre, a punto ya de morir, a punto de ser decapitado. Escribió una carta donde les rogaba a los cristianos de Roma a que no pidieran perdón, porque él anhelaba morir como un mártir del Señor Jesucristo. Ese era su gozo. Eso era lo que él quería. ¿Sabe incluso qué él dijo? Él dijo, incluso yo voy a la fiera y las fieras no me quieren comer, no quieren hacer nada. Yo las voy a incentivar. Yo las voy a obligar para que arremetan contra mí. Y no me importa desmembramientos, no me importa quebrantamientos ni torturas del diablo. Este hombre escribió en la carta, sino que alcance yo a Jesucristo. Cuando yo leí esto, yo dije, no, yo tengo que llevar esto a la iglesia. Yo tengo que hablar de este padre de la iglesia aquí en este estudio. Porque es que, señores, la Biblia dice que el hombre por su vida, ¿qué dará? Lo hará todo por su vida. Y este hombre iba a punto de ser decapitado y le escribió a los demás que no importa lo que estén pasando, que no les rogaran por su perdón. Él iba a morir, eso era lo que él quería, ese era su gozo, morir como un mártir de Jesucristo. Seguimos con Papías. Fue otro padre de la iglesia. Fue desde el año 70 al 155 después de Cristo. Fue otro alumno de Juan. También sufrió mucha persecución. Al final murió, pero no negó a Cristo. También tenemos a Justino Mártir. Fue desde el 100 hasta el 167 después de Cristo. Se convirtió y viajaba en traje de filósofo, hablándole a las personas del Señor Jesucristo. Y muchos venían a él. Fue uno de los más capaces de los hombres de su época. Y murió hablando del crecimiento de la iglesia de Cristo. Decía que donde sea y que en cualquier provincia de Roma habían personas que oraban por los otros en el nombre de Cristo. Es decir, que la iglesia estaba creciendo a pesar de las persecuciones. Y por último tenemos Jerónimo. Fue desde el año 340 al 420. Fue el más erudito
de los padres de la iglesia latina. Y este escribió la Vulgata. Este fue llamado por Damaso para hacer la obra de la Vulgata. Usted sabe, ya el pastor aquí ha hablado de eso. La Vulgata fue nada más y nada menos que la traducción de la Biblia hebrea al latín. Y él hizo esta obra. Bien, para seguir vamos a desarrollar el apartado controversias. Las controversias no es nada más y nada menos aquellas disputas que se daban entre el Imperio Romano con la Iglesia de Cristo. Y quise enfatizar en la controversia que fue lo que surgió todo, lo que hizo que todo se diera paso. Y fue que ellos llevaban a Cristo al Imperio Romano. Ellos creían en Cristo, iban en contra de las enseñanzas imperiales. Esto hizo que ellos arrematieran, porque es que ellos veían que el Imperio Romano veía al cristianismo como una amenaza ya, porque es que estaba creciendo demasiado. Muchos del imperio ya se estaban convirtiendo a Cristo, estaban predicando a Jesucristo. Y ellos que tienen una creencia en sus ídolos, o sea, esto era total, los emperadores vean esto como, no, esto no puede seguir, esto no puede avanzar. Se van a llevar el imperio completo si los dejo. Por eso era que arremataban como arrebataban con las persecuciones y con las cosas contra los cristianos de esa primera época. ¿Usted está entendiendo en esta noche? Sí. Preste mucha atención porque esta es la verdad. No hay otra, esta es la única verdad, señores. La iglesia pasó muchas cosas. La iglesia sufrió demasiado por llevar el nombre de Cristo en lo alto, por seguir con su fe, con su doctrina. No fue de la noche a la mañana que usted y yo estamos aquí. Muchos tuvieron que pasar calamidades. Y no estoy predicando, pero tengo que decirlo. Porque es que hay muchos por ahí que hablan muchas cosas. Y que hablan que la primera iglesia es la católica. ¿Qué es la católica? La católica ha pasado lo que pasó la cristiana. La católica en algún momento sufrió, vivió persecuciones por llevar el nombre de Cristo en alto. Pero usted escucha por ahí que sí, que es la iglesia católica. Vamos a darle bombo, vamos a llevar en lo alto a la iglesia católica. Donde la iglesia católica remitió contra muchos cristianos. Y lo vamos a ver más adelante, porque eso también lo voy a explicar. Esto es para que donde quiera que usted vaya, usted sepa de lo que se está hablando. Que nadie le venga a meter una cosa incorrecta en su mente de la iglesia que usted está. Esta es la primera iglesia, la de Cristo. Nosotros. Amén. Amén. Seguimos. Cristianización del imperio. La cristianización del imperio no es nada más y nada menos que cuando el emperador Constantino se convierte. Es decir, comienza a seguir a Cristo. Constantino no se convirtió de la noche a la mañana. Él iba a una batalla contra un grupo determinado. Y él recibe una visión. Y cuando recibe esta visión, una voz le dice, en este signo tú vas a tener la victoria. ¿Y saben qué pasó? Desde ese momento él comenzó a levantar bandera en el nombre de Cristo. Fue tan fuerte lo que él hizo, que llenó de los puestos más prominentes, lo llenó de cristianos. Él dio libertad de culto. Incluso él permitió que aquellos que querían coger cualquier religión la podían hacer. Le dio la libertad de ser cristiano, de ser lo que usted quería. Usted tenía libertad porque Constantino es lo que le digo, cristianización del imperio. Y le permitió a los cristianos. Ellos tenían muchos favores con Constantino. De hecho, dispuso que los más hábiles tradujeran las escrituras y estas comenzaran a llevarse a la iglesia de Constantinopla. Y así también con la cristianización, hay algo que quiero explicar, porque miren qué pasa. Yo tengo un apartado aquí que voy a explicar, que es la Inquisición. Pero antes de yo llegar ahí, tengo que explicar esto. Podemos ver a primera vista que con la cristianización de Constantino, todo fue bien para la iglesia, pero mire algo aquí. Después de Constantino, vino el emperador Teodosio. Teodosio, el cual fue 378 al 395 después de Cristo. Teodosio
hizo lo siguiente. Déjame moverme. Voy a quedar aquí. Él hizo lo siguiente, y fue que él agarró y puso el cristianismo como la religión de todo el imperio, provocando esto, que todas las personas, ya sea la que quería a Cristo, la que no, tuviera que ser cristiana. Esto provocó, señores, una crisis total en el imperio, porque es que la iglesia perdió su esencia. La esencia de Cristo que tenía al principio la perdió, porque es que las personas que no eran regeneradas tenían que aceptar el cristianismo, ya no por ellos mismos, sino que lo obligaron. Y usted sabe lo que pasa cuando usted lo obligan a hacer algo. ¿Y qué pasa? Todo el mundo tenía que ser cristiano en ese momento, con Teodosio. Y esto provocó que la iglesia se volviera paganista. El paganismo entró en la iglesia. Ya ahí todo el mundo era cristiano. Era un edicto del emperador. Entonces ahí se volvió, ya usted sabe, un problema fuerte en la iglesia de Cristo. Ya no tenía la esencia que al principio. Bien, ya terminando esto, entramos a la Edad Media. Y vamos a explicar la Inquisición. Explicaba lo de Teodosio porque con la Inquisición, ¿qué pasaba? La Inquisición estaba con los papas. Los papas, en el nombre de Cristo, mataban a muchos cristianos, porque eso era la Inquisición. La Inquisición, o el Santo Oficio, como se les denomina, era nada más y nada menos el tribunal en el cual todo aquel que estaba en contra del cristianismo, pero escuche bien, el cristianismo según ellos, porque era la Iglesia Católica que llevaba la Inquisición, y en el nombre de Cristo, defendiendo la doctrina de Cristo, mataban a todo aquel que se oponía contra la fe de ellos, porque la realidad es que no era la fe de Cristo la que ellos defendían. No era la doctrina de Cristo la que ellos defendían, era la de ellos, eran sus intereses, a través de decir en el nombre de Cristo. Y todo aquel que se oponía lo mataban y lo torturaban. Incluso en muchas provincias llevaban muchas cruzadas, que lo voy a explicar después, matando a personas que se oponían. Porque es que muchas personas sabían cuál era la doctrina de Cristo y protestaban contra esas enseñanzas bíblicas de la Iglesia Católica. Pero ellos lo que hacían era que arremetían contra ellos. No les importaba, sino que los torturaban. Luego sigue lo que es el monaquismo. Hablo del monaquismo porque hubieron muchos cristianos que se introdujeron en el monaquismo. El monaquismo no es nada más y nada menos que, de hecho se define la palabra como mono, que significa solo o solitario, o uno, exactamente. Y es esa persona que se aleja del mundo, que se aleja de los demás. Los que se introducían en el monaquismo eran aquellos que, por tales razones que voy a decir ahora, estaban ahí. Ellos decían que porque por las persecuciones que sufrían los demás cristianos, ellos hacían prácticas ascetas, es decir, prácticas religiosas como el ayuno, y esto hacía que ellos se alejaran como una ayuda espiritual. También ellos decían que eso lo tenían ellos como mal y se alejaban, se iban a los montes por las persecuciones que venían y allá se quedaban lejos y no volvían, no se introducían en lo que es la sociedad, se quedaban solos. Y también otra razón es que ellos decían que querían seguir al Señor y amar al Señor solamente, se entregaban a Dios, y por eso estaban en el monaquismo, para vivir ellos con Dios. Esas personas que están en el monaquismo son esas, que solamente han decidido servir al Señor, no se compenetran, no entran en lo que es la sociedad y con los demás, están siempre aislados. Está el maometismo. El maometismo hay que desarrollarlo en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el maometismo es un movimiento que se dio con Mahoma. Mahoma, en un determinado momento, en su juventud, visitó Siria. Y allá él compenetró con distintos cristianos judíos. ¿Y sabe qué pasó? Que él veía que la iglesia estaba en idolatría
Y eso lo irritó y él odió esa práctica. Y esto lo llevó a que él, a todos los cristianos, arremetiera contra ellos, porque ellos estaban idolatrando. Y como él no iba con eso, surgió ese movimiento. Y desde ahí, todos los que están en este movimiento no van con esa práctica de la idolatría. Pero ¿qué pasa? Que en un primer punto podemos decir que fue bien para la iglesia. Pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque esto desarrolló un azote y fue peor cuando se introdujo el maometismo. ¿Por qué? Porque con el maometismo vino lo que es la poligamia. Usted sabe que la poligamia es un cónyuge con muchos más. Es una persona que se casa con varias personas. Y esto por ninguna parte ayuda a la iglesia de Cristo. Pero esto se dio, muchos cristianos se introdujeron ahí. Entonces hay que hablar de esto en la historia de la iglesia cristiana. También esto llevó a cabo lo que es la esclavitud. Y no solamente la esclavitud, sino que también la degradación de la mujer. Esto se daba en el maometismo. Periodo moderno. Está la reforma protestante. ¿Qué fue la reforma protestante? La iglesia católica llevaba a cabo, como lo podemos ver aquí, muchas cruzadas. Y en estas cruzadas, ellos, en el nombre de Cristo también, que se llevan a cabo con muchos militares, para ellos poder volver, ya que el maometismo, como podemos ver aquí, tomó muchas de las tierras santas, tanto de Jerusalén como Antioquía. Y ellos con las cruzadas, la iglesia católica, agarraba y tomaba un grupo militar y lo llevaba a distintas provincias, a distintas ciudades, para que ellos, en el nombre de Cristo, con las cruzadas, todo aquel que no quería, ¿verdad?, entregar la ciudad, ellos lo mataban y lo torturaban. Esto hacía la iglesia católica, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero seguimos con la reforma protestante. La reforma protestante se dio porque muchos hombres desde un principio no aceptaban las doctrinas católicas. Estaban totalmente divididos de eso, ya que sabían que la iglesia católica lo que simplemente buscaba era sus intereses. A través de todo esto eran sus intereses lo que ellos querían defender. ¿Y qué pasa? Que ellos agarraban los protestantes y se rebelaban, pero muchos de ellos no tenían éxito. Ya luego vino lo que es la reforma con Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero en Francia y Juan en Alemania y Juan Calvino en Francia. Martín Lutero desarrolló lo que son 95 tesis. Estas todas en contra de las indulgencias. Porque usted sabe qué hacía la iglesia católica. La iglesia católica le decía que le iba a vender las indulgencias. Las indulgencias no eran nada más y nada menos que aquellos, según la iglesia católica, aquello que le iba a ellos aliviar del dolor del infierno. Era aquello que le iba a redimir del pecado. O sea, mientras ellos pasaran por el purgatorio, la indulgencia les servían para ellos redimirse del dolor, del pecado. Y ellos salían, la iglesia católica terrible, iba por todas partes vendiendo las indulgencias. De hecho, muchos avances de la iglesia católica fue vendiendo las indulgencias. Y Martín Lutero no aguantó esto, sino que protestó. Y en las 95 tesis desarrolló en contra de las indulgencias. De hecho, él la puso frente a la iglesia que estaba en ese momento, la iglesia católica, y les dijo: vengan y discutamos estos temas. No importa, yo lo voy a discutir, porque ustedes están mal. No aceptaban las indulgencias. Ya luego seguimos con la ampliación de la Biblia, que es nada más y nada menos las Biblias que se llevaban, que se traducían del hebreo al latín y se comenzaban a desarrollar, a regar así, para que se llevara a cabo lo que es la palabra de Dios. O sea, comienza a desarrollarse a través de la Biblia. Y tenemos el movimiento misionero mundial moderno. Este es un movimiento, una denominación cristiana pentecostal, la cual sigue las enseñanzas de la doctrina de Cristo.
Esta es una iglesia cristiana que ha defendido esa doctrina y se ha mantenido en el margen. Y por último, para culminar, tenemos lo que es el levantamiento de la iglesia. Aquí podemos ver un recorrido que dimos mediante cada apartado y cada tema aquí a la historia general de la iglesia de Cristo. Pero como todo, la iglesia de Cristo tiene su final también. ¿Y con qué se dará término o se va a culminar la iglesia de Cristo? Pues con el levantamiento de la iglesia. Pero ¿qué iglesia Cristo va a levantar? La iglesia que está sometida a sus órdenes. La iglesia en santidad. La iglesia que no habla mentira. ¿Verdad? Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. La que se va con Él. Y con eso se da término a la iglesia. Por eso en esta noche yo he terminado de exponer mi tema. Si alguno de ustedes tiene pregunta o no entendió algo del tema, puede en esta noche preguntarme.